Alto Vista, por la protección de nuestro amado país, Aruba. Para que Dios bendiga al Papa Francisco, obispos, sacerdotes y todo el clero católico. A nuestro Jesús de la Misericordia, por la salud de Rafael Ángel Flores González, para que nuestro Señor lo cubra con su sangre preciosa y lo sane del padecimiento. En honor al Señor Misericordioso, por la salud de Amanda, Ana María, Francesca, Joseph, Luis Aníbal y Mauricio Gómez. En honor a la Virgen de Coromoto, para que ampare, guíe y cubra con su manto a todos los inmigrantes. Al Sagrado Corazón de Jesús y María, por la conversión y pronto regreso a los caminos del Señor de un hijo. En honor a Dios y a la Santísima Virgen, por la salud de Célimo, Cristina Troches y Dayoni Buchhout. En honor a Dios y a la Santísima Virgen, por la salud de Celina Ceballos, por la salud de Esther Denis Olara, por el descanso de las benditas almas del purgatorio, Edi Leonel Landino Márquez, para recordar 6 meses de fallecimiento de Amelia Pérez y por el descanso de Miguel Pérez, por el eterno descanso de Antonio Paniagua Rodríguez, por las benditas almas del purgatorio, por el descanso eterno de Leonel Agustín Reyes, a sus 2 años y 4 meses de fallecimiento, por las almas de los difuntos que recientemente nos dejaron en la fe, Nelson Rubén Trump, recordando su fecha natal, y por el eterno descanso de Gabriel Antonio Valencia. Las lecturas de este domingo nos hablan sobre el dinero y su capacidad de corrompernos. Nos exhortan a servir y a alabar a Dios con fidelidad. No podemos servir a 2 señores al mismo tiempo. Hay más satisfacción cuando venimos a cumplir nuestra misión en el mundo, servir al prójimo, pues al ayudar a nuestros hermanos estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial. Hermanos, abramos nuestro corazón y mente para reconocer que la riqueza material se desvanecen con el tiempo, pero el amor y la confianza de nuestro Padre Celestial perdura para siempre. Nos ponemos de pie y juntos entonemos el canto de entrada para recibir al sacerdote. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Alabanzas el grande Creador, que a todas horas el hombre cante las alabanzas del gran Consolador. Gracias al Señor, demos gracias al Señor.
Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con la esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante mis hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Entonces, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad, Cristo de mí, Señor, ten piedad de mí. Pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de tus espadas de redención, ten piedad de nosotros. Puras de toda voluntad, las alturas en la tierra paz, a las almas puras de toda voluntad. Santo Solantísimo, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, en la tierra, corra de esa gloria, alaban y te bendicen, Señor de la historia. Glorias a las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de toda voluntad.
las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Oremos. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura, Amós, aunque era un humilde pastor, es el profeta de la justicia social, que denuncia las crueldades de los ricos y la explotación que estos hacen a los pobres del pueblo, y les advierte que el Señor Dios no olvidará jamás estos malos actos. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? ¿Y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Que alaben al Señor todos sus siervos. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Que alaben al Señor todos sus siervos. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que alaben al Señor todos los siervos. Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo. Que alaben, Señor, todos sus siervos. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Que alaben al Señor todos sus siervos. El apóstol San Pablo nos exhorta a través de Timoteo a hacer plegarias y oraciones en todo momento y circunstancia por todos los hombres de la tierra. Dios nuestro Padre Celestial quiere que todos nos salvemos por medio de su único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que antes todo se haga oraciones, plegarias, súplicas
y acciones de gracia por todos los hombres, y en particular por los jefes del Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios, respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, en Él también que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Dijo la verdad y no miento. Pregenero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de odio y divisiones hagan oraciones donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánanse amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo.
El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y es el que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y se despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. La sentencia con la que culmina el Evangelio de Lucas en este día nos aclara el tema central de la palabra de Dios. No pueden servir a Dios y al dinero. San Lucas evangelista es más que nada evangelista de misericordia, pero también el que defiende a los pobres y oprimidos, pero seguramente estaba dirigido a una comunidad en la que había grandes diferencias sociales y económicas. Los bienes de este mundo pueden considerarse como una bendición de Dios. Claro que sí puede ser, pero suponen también un grave peligro en la medida en que nos esclavizan y nos hacen materialistas, con el consiguiente olvido de Dios y de todo lo espiritual. En la primera lectura escuchamos que Dios toma partida por los pobres. Lo que denuncia el profeta Amós es la riqueza fruto de la injusticia. Amós es uno de los 12 profetas menores. El más antiguo de ellos predicó en el siglo 8 antes de Cristo. Nació en una aldea cerca de Belén, donde se dedica al oficio de cultivar higos y a sus rebaños, pero predica en el reino del norte unos 30 años antes de la conquista de los asirios. Y es curioso, pero el reino está viviendo un periodo de prosperidad económica que hace que sus habitantes se olvidan de Dios y reine la corrupción moral y religiosa. Seguro que además de los que se aprovecharon de la bonanza económica, la inmensa mayoría vivía sumida en la miseria. ¿No pasa esto mismo en nuestra sociedad opulenta, la llamada sociedad de bienestar? Muchísimos, podemos decir millones de personas en la tierra pasan hambre, tienen que buscarse la vida emigrando a otros países, en barcos que se hunden en el mar. Hay muchos explotadores que incluso tratan a sus
semejantes como esclavos y les extorsionan hasta que pagan la deuda asumida en su peligroso trayecto, podemos decir, por el mar, lo que está pasando ahora en Europa. Dios toma partida por los pobres y llega a decir que no olvidará jamás ustedes acciones. En cambio, como proclama y como rezamos con el Salmo, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes. Tener criterios propios para no dejarnos engañar. Jesús en Evangelio no alaba la injusticia. No hay que tomar al pie de la letra que ganamos amigos con el dinero injusto. Lo que alaba es la astucia en el proceder. Nos anima a no dejarnos engañar por los criterios de este mundo y a emplear los medios adecuados para poner en práctica el Evangelio. Ser cristiano no es ser inguneo o apagado, es estar despierto y saber valores que no son los evangélicos, obligándonos a elegir entre Dios y el dinero. Jesús hoy invítanos a la felicidad que produce un espíritu liberado y desinteresado frente a la esclavitud de la material. Hay que acabar con la pobreza. ¿Qué tenemos que hacer? Hace falta una nueva imaginación de la caridad y de la justicia. El gran pecado es no saber compartir. Hace falta una nueva imaginación de la caridad, que debe partir siempre de la justicia. Hablé con algunas personas que estaban de vacaciones en Cuba y me contaron que en Cuba constante el desánimo de la gente sencilla ante la situación económica que padecen, pues el salario medio es de $20 por mes. Y no solamente en Cuba, hay muchos países que viven de miseria. Hace unos años atrás, Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz en el año 1206, llamado el banquero de los pobres, declaró que la paz está amenazada por la injusticia del sistema económico, social y político, por la ausencia de democracia y por las violaciones de los derechos humanos. Se puede decir más alto, pero no más claro. La paz se consigue combatiendo la pobreza y favoreciendo la justicia. Es una manera de luchar contra la pobreza de manera efectiva y más allá de las buenas palabras. También fue claro al decir que la pobreza existe porque queremos que exista, pues hacemos muy poco por combatirla. Y puso el ejemplo de que si el hombre quiso llegar a la luna y lo consiguió, seguro que acabaría con la pobreza si le propusiera. Es una pena que para algunas cosas pongamos todo nuestro empeño, pero para otras seamos tan perezosos. Es que la solidaridad
comienza en nuestra cabeza y nuestro corazón. Por lo menos no colaboremos a la injusticia. Y Jesús, escuchando palabra de Dios y palabra del Señor, nos invita a ser honrado en lo menudo, en nuestros pequeños asuntos. Construir un mundo más justo no es un sueño imposible. Comenzar a soñar es comenzar a cambiar. Importante, como escuchamos también en la segunda lectura, es rezar, confiar en el Señor. San Pablo, en su primera carta a Timoteo, a su amigo Timoteo, pues fijaros que la Iglesia sigue ofreciendo oraciones por los que ostentan algún tipo de poder para que Dios influya en sus conciencias y actúen de acuerdo con el sentir de Cristo Jesús. Pablo pide estas oraciones para que podamos llevar una vida apacible y tranquila. Y lo dice en tiempos de las primeras persecuciones y cuando reyes, emperadores del mundo pagano o incluso los dirigentes religiosos judíos que perseguían implacablemente a los cristianos. Es que todo crece en buen ambiente en tiempo de paz y de concordia. Ahora mismo, en muchos países hay cristianos que se ven perjudicados gravemente en sus convicciones, en sus vidas, por ciertas formas de legislar a las autoridades. Pues que estamos aquí reunidos en domingo, Día del Señor, recemos con mucha fuerza, con mucha fe, confiando para que Dios cambie en las conciencias de los que tienen el poder y que podemos todos vivir en paz. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en Santa Iglesia Católica, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres, por todas las necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestro amor. A cada petición respondemos: escúchanos, Padre bueno. Escúchanos, Padre bueno. Por el Santo Papa Francisco, por nuestro obispo Luis Antonio Seco y por todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tiene encomendado, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios. Roguemos al Señor.
Escúchanos, Padre bueno. para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras, y la salvación eterna de nuestras almas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Dios nuestro, que nos llamas a amarte y a servirte como único Señor, ten piedad de nuestra débil condición humana y escucha nuestras oraciones. Líbranos del deseo de poseer riquezas y haz que, alcanzando el cielo nuestras manos limpias, te rindamos un culto puro, agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparemos la mesa eucarística y junto con el pan y el vino presentemos al Señor nuestras penas y alegrías, nuestro trabajo y nuestras buenas obras. Participemos también en las ofrendas materiales con amor y generosidad para el bien de nuestra parroquia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, tu Dios, digno de alabanza, de poder, honor y la gloria. Santo es el Señor, tu Dios, digno de alabanza, de poder, honor y la gloria. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Y todos el tiene el nombre del Señor. Con todos los cantos cantamos para Él. Bendito es que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Es que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte,
anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Invitamos a todos los niños y a los jóvenes a subir al altar para que juntos oremos como el Padre como Jesucristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz
en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambian ahora el signo de la comunión fraterna. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Acompaña, benigno Señor, con tus continuos auxilios, a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El grupo de oración Hijos Espirituales de Santo Padre Pío invitan a todos los devotos y parroquianos a celebrar su fiesta este lunes 23 de septiembre a las 7 de la noche con una Santa Misa solemne. La novena en honor de San Miguel Arcángel se celebrará en semana a las 6:15 de la tarde, excepto hoy, que se celebrará a las 5:15 aquí en la iglesia, y el domingo 29 celebraremos su fiesta junto con los otros arcángeles con una Santa Misa a las 6 de la tarde. La novena en honor de la Virgen de Altovista comenzará el sábado 28 de septiembre hasta el domingo 6 de octubre a las 5:30 de la tarde, y la Parroquia Virgen de Fátima le corresponde el turno para la novena el miércoles 2 de octubre, seguido siempre después por de la novena con la Santa Misa a las 6 de la tarde. La novena comenzará a las 5:30. Los catequistas de la confirmación quieren recordarle a los padres de los jóvenes que se están preparando que el domingo 29 de septiembre es el último domingo del mes y se celebrará especialmente para la familia y es de asistencia obligatoria. Se espera que los jóvenes estén a las 5:45 de la tarde delante de la iglesia para que entren en procesión con el sacerdote. Se invita a todos los colectantes para pasar a buscar sus guías en el rincón del libro para el mes de octubre, ya que habrán algunos cambios. Esto es especialmente para las misas en papiamento. En la Comisión 60 aniversario les informa que el próximo fin de semana serán los últimos días para encargar los artículos del 60 aniversario de la Iglesia. Comisión Historia y Música quiere agradecer a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron con una noche de historia y música. Que Dios los bendiga por su esfuerzo y sacrificio. Para nuestra celebración del 60 aniversario de la Iglesia Virgen de Fátima, se celebrará la novena comenzando el viernes 4 de octubre hasta el 12 de octubre a las 6:15 de la tarde en la iglesia, excepto el domingo 6 de octubre, que comenzará a las 5:15 de la tarde, y el domingo 13 de octubre se celebrará una Santa Misa a las 7 de la noche, comenzando con una procesión a las 6 de la tarde y pasando por las calles de Dakota. Se regresará luego a la iglesia. Las fiestas venideras. El lunes 23, Santo Padre Pío de Pietrelcina. Jueves 26, San Cosme y San Damián, mártires. Viernes 27, San Vicente de Paúl, sacerdote. A ver, tenemos algunos que cumplen cumpleaños. Bien.
Jesús te da la paz, te pido Jesús te da la paz, Jesús te da la paz, feliz. Muchas gracias por venir a la misa, porque la verdad les digo que todos, y yo junto con ustedes también estoy buscando, mientras estoy celebrando la misa, buscando la presencia, pidiendo a Dios perdón por nuestras faltas, pidiendo a Dios bendición para que todos vivimos unidos como una familia que se llama familia de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra malicia y trampas del mundo. Humildemente te rogamos, oh Dios, que encadenes a Satanás, a tu Santo Miguel Arcángel, príncipe de ejército celestial, por el poder de Dios arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.
atrás. Moisés.
Cristo, eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Quiero decirles a todos ustedes que ya tengo mi página Facebook, Salvador.Gómez-González todo junto, .1. Salvador.Gómez-González todo junto, .1. Para que ustedes me envíen sus comentarios, una pregunta, una duda, cualquier cosa que tengan. Y así todos juntos unidos participemos de la riqueza de nuestra fe, respondamos a las dudas y sigamos con ese entusiasmo viviendo el brillo de nuestra fe cada día. Les repito, el Facebook, Salvador.Gómez-González todo junto, .1. Continúa aquí con nosotros. En este momento pasamos a nuestra sección Sáqueme usted de una duda. Sáqueme usted de una duda, Padrecito. Sáqueme de una duda, Padrecito. Claro que sí, sáqueme de una duda. Y digo sáqueme de una duda porque nos quedamos todavía en el tintero con una respuesta por dar. Claro que habíamos hablado en días pasados sobre la fidelidad como algo que está de moda. Bueno, dicen lo contrario, dicen que el divorcio está de moda, pero la verdad, yo he defendido en estos días que la fidelidad está de moda, y digo está de moda porque los menos son los que se divorcian. Y si lo que menos hay es divorcios, porque entre las cuatro paredes de cada casa, y hay muchas casas en el mundo que no entran en los periódicos donde se defiende y donde se vive la fidelidad. Así es de que lo que más hay, pues yo digo que es lo que más está de moda, puesto que es lo que más hay. La fidelidad. Y gracias a que la fidelidad existe y continúa existiendo, podemos decir que el mundo no está, como muchos decimos a veces, no está tan mal. Gracias a que hay muchos que han dado la cara, que se ponen los pantalones y que además están dando el ejemplo. Habíamos hablado de ese reto maravilloso. Bueno, ¿cómo hacer para que la fidelidad se convierta y siga convirtiéndose en algo no solo deseado, sino continúe siendo algo vivido? Todos decimos, ¿sí? Todos decimos que quisiéramos que el matrimonio fuera como los cuentos de hadas, ¿verdad? ¿Sí? Que pues la pareja se dice sí y se dicen sí hasta que la muerte los separe. Una frase que todos escuchan, una frase que cuando se casan todos se dicen, pero solo unos cuantos logran hacer la realidad y convivir felices toda la vida como en los cuentos de hadas. ¿Y cómo es posible que aún las circunstancias, que siempre vamos a decir que existen, las circunstancias difíciles, porque ningún matrimonio tiene las cosas doraditas, aunque a veces eso es lo que sueñen, o en las novelas eso es lo que nos presenten, ningún matrimonio tiene las cosas facilitas. Toda la vida, y también por tanto la del matrimonio, cuesta. No hay fórmulas ideales. Yo no te voy a proponer cómo la fidelidad podemos hacerla facilita, pero sí puedo decirte algunos consejos. Es decir, algunas maneras de caminar para que la fidelidad se convierta en lo que es. De ti depende que tu matrimonio no se convierta en un martirmonio. Sí, porque algunos lo convierten en un martirmonio. Nadie se casa para sufrir. Nadie quiere sufrir al casarse, ni el esposo ni la esposa. El matrimonio es solo un camino para amar sin egoísmos, sin mezquindades, un camino hacia Dios, un medio para hacer feliz a tu pareja, a tus hijos y para ser feliz tú mismo. Si quieres ser amado, ama, afirmó el filósofo Séneca
El verdadero amor no busca a su pareja para ser feliz. Yo creo que muchas fidelidades están aquí basadas. No buscan la pareja, el esposo no busca a la esposa para ser feliz él, la esposa no busca al esposo para ser feliz ella, sino para hacerla feliz o hacerlo feliz. Pues se goza igual en dar que en recibir amor. Sí, así como lo escuchas, se goza tanto más cuanto das amor que cuanto solo quieres recibir. La felicidad de tu esposo o la de tu esposa debe ser tu propia felicidad. Los matrimonios que triunfan en el amor son aquellos en los que ambos integrantes se casaron no pensando en que su pareja los haría felices, sino en que ellos querían hacer feliz a su pareja. En la medida en que hagas feliz a tu esposo o a tu esposa sin ir en contra de tu dignidad misma y necesidades afectivas personales, claro, tarde o temprano, él o ella se esmerará por hacerte más feliz a ti. Amar es una decisión tuya, ¿sí? No es un sentimiento. Si alguna vez te sientes con ganas de borrar del mapa a alguien, recuerda cuánto lo amas o cuánto la amas. Los sentimientos cambian de un día para otro, según los estados de ánimo. Un día subes, un día bajas. Unos dicen que la menopausia, otros dicen que, bueno, pues que ya están viejos. Las decisiones permanecen siempre, aunque los sentimientos cambien. Siempre que haya en tu corazón esa perfecta, que yo llamo perfecta libertad, con pleno conocimiento, con plena decisión en que quieres convertir, sí, tu matrimonio en una verdadera hoguera de amor. La medida del amor es la capacidad, por tanto, de que tú te sacrifiques. El amor se escribe amor y se pronuncia sacrificio, se pronuncia renuncia. Sin llegar a eso que algunos dicen, es que tú eres un masoquista. No, nada de eso. Amar implica de vez en cuando morir a sí mismo, ¿sí? A los propios impulsos, a los propios gustos, a los propios deseos, a los propios placeres, por el bien de la pareja, por el bien de la relación. Nunca, cuando hay verdadero amor, el amor muere. Se acrecienta cada vez más, se renueva constantemente en la medida en que la pareja madura y se conoce más. Los matrimonios son como esos jarrones de museo. Sí, así como te lo digo. Mientras más años tienen, más valen. Y aún con las inevitables cicatrices que les hayan ocasionado, pues los problemas de la vida. Incluso las heridas, siempre y cuando se mantengan íntegros, las heridas siempre son como recuerdos. Mira cuánto nos costó, mira cuánto nos va costando la vida, mira. Y se recuerdan así, casi de viejitos. Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando íbamos ahí, cuando hacíamos aquellas cosas? ¿Te acuerdas? Uy, cómo nos peleamos, ¿verdad? Pero cuánto gozamos. Así hablan a veces los viejitos. Hablan de su fidelidad, hablan de sus luchas, hablan de sus problemas también, hablan de cómo la vida les ha ido dando golpes, pero hablan de algo. Muchas veces no hablan de eso que les ha mantenido fieles, pero lo viven. Sí, ¿y qué es eso? Es como un secreto que te quiero decir, pero ya lo sabes, ya lo has oído muchas veces. ¿Has oído esa frase que dice, matrimonio que reza unido, siempre permanece unido? Por ahí hay un refrán que dice, si vas a la guerra, reza una vez. Si vas a la mar, reza 2 veces. Y si vas a casarte, reza toda la vida. Bueno, pues ahí está el secreto. Dame una palanca y moveré el mundo, decía aquel famoso matemático Arquímedes. Yo puedo decirte, dame la palanca de la oración y moveré la fidelidad de todos los matrimonios. Cuando un matrimonio, ya desde que el mismo hecho del matrimonio lo quisieron realizar precisamente como matrimonio, es decir, por la iglesia, han tomado ya la decisión de convertir la oración en su fuerza. Porque la oración no es fuerza porque tú rezas. La oración es fuerza porque tú pones en las manos de Dios lo que para ti casi llega a ser imposible. Y dime si no llega a ser imposible muchas veces. Yo he escuchado a matrimonios
A matrimonios, por ejemplo, esposas que llegan a decirme, no, padre, es imposible cambiar a mi marido. Es un terco, un necio, imposible entrarle en razón. Además, no solo es eso. Además, es un borracho tremendo y yo ya estoy que no lo aguanto. Bueno, pues cuando muchas veces, como a esta persona de la que estoy hablando, le pregunté, oiga, cuando usted se casó con su esposo, ¿de novio ya era un borracho? Sí, ya era un borracho. Y además encantador. Ah, un borracho encantador. Y ahora resulta que no es tan encantador. Y usted ha querido cambiarlo a lo largo de la vida y no ha podido. Bueno, pues usted no tiene las riendas de su esposo. Pero usted que me está escuchando. Usted sí tiene las riendas de su propia casa, de su propio caballo, de su propio ser. ¿Ha intentado cambiar en alguno de sus defectos que usted tiene? Sí. ¿Y ya ha logrado el cambio? No. Ah, entonces si uno, tú, esposa, esposo, que tiene las riendas de tu caballo, no logras cambiar y enderezar el comportamiento de tu propio caballo, ¿cómo es que quisieras así de repente cambiar la historia de otro, del cual tú no tienes las riendas? Y ahora me viene a la mente aquella historia de aquel joven que de joven era un revolucionario tremendo y decía en su oración, Señor, dame la gracia para cambiar el mundo. Al poco tiempo, sí, ya creció, ya no era tan joven, y entonces se dio cuenta que no había cambiado a nadie, absolutamente a nadie. Ya se había casado, y a su esposa, pues como que tampoco la había cambiado. Y entonces le pidió al Señor, dame la oración de cambiar al menos a mi familia. Andando el tiempo, también se dio cuenta que a su familia no la había hecho cambiar, ni a sus hijos, y a su esposa pues tampoco. Y entonces, ya de mayor, dijo, voy a cambiar mi oración. Y entonces cambió su oración y dijo, Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Y entonces empezó a cambiar, al cambiar también su esposa y sus hijos empezaron a cambiar, y entonces dijo, qué tonto fui en no pedir desde el inicio al Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. ¿Ya ves? Cuando tú rezas, y rezas de verdad, y rezas eso con el corazón en la mano, entonces tu vida cambia y la vida de los demás también. ¿Ves cómo la fidelidad sí está de moda? Y lo que hace que la fidelidad siga de moda en cada uno de esos hogares escondidos, de los cuales hogares escondidos no hablan los periódicos, esa fidelidad sí está de moda. Bueno, pues hagámosla tú y yo de moda. Hagámosla de moda verdaderamente poniendo lo que tenemos que poner, las bases de la palanca de la oración. Y entonces tú y yo lograremos lo que todo mundo espera, casarse y casarse bien y para siempre. Quiero decirles a todos ustedes que ya tengo mi página Facebook, Salvador.GómezGonzález todo junto, .1. Salvador.GómezGonzález todo junto, .1. Para que ustedes me envíen sus comentarios, una pregunta, una duda, cualquier cosa que tengan. Y así todos juntos, unidos, participemos de la riqueza de nuestra fe, respondamos a las dudas y sigamos con ese entusiasmo viviendo el brillo de nuestra fe cada día. Les repito, el Facebook, Salvador.GómezGonzález todo junto, .1. Continúa aquí con nosotros. Matrimonios, ¿quieren hacer que su fidelidad siempre esté de moda? Les invito a hacer